La Fiscalía General de la República detuvo a Hilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya. Última hora. Omar García Harfuch acaba de capturar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Hilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, la mujer que, siendo estudiante de 21 años, se convirtió en prestanombres de una cuenta en banco suizo para lavar millones de dólares de soborno y comprar una mansión de 32 millones de pesos en Lomas de Bezares. Una orden de aprehensión que llevaba 6 años esperando. Esta noche Harfuch la ejecutó, y Hilda Susana está esposada. Lo que los titulares no alcanzaron a contar es lo que más importa. Esta captura no es el cierre de un caso de corrupción. Es la apertura de algo aún más grande que se mueve hacia nombres que Emilio Lozoya ya entregó como testigo colaborador. Expresidentes, exsecretarios, senadores que esta noche saben que el expediente se está moviendo de nuevo. Quédate porque lo que pasó después de las esposas en el aeropuerto es lo que nadie ha dicho todavía. Y cambia todo. Para entender por qué la captura de Hilda Susana esta noche es más importante de lo que parece en el comunicado oficial, necesitas entender primero lo que Emilio Lozoya hizo con Pemex. Entre 2012 y 2016, como director de la empresa, Lozoya facilitó la compra de la planta de fertilizantes agronitrogenados a Altos Hornos de México a un sobreprecio escandaloso. Una planta en condiciones de chatarra que Pemex compró como si fuera un activo de primer nivel. El dinero extra que Pemex pagó de más no se evaporó. Viajó. Y el camino que siguió ese dinero antes de convertirse en mansiones y cuentas suizas es exactamente donde entra Hilda Susana. Emilio Lozoya sabía que asumiría la dirección de Pemex cuando tomó la decisión más calculada de todo el esquema: ceder los derechos de una empresa en banco suizo a su hermana menor. Hilda Susana tenía 21 años. Era estudiante. No tenía actividad comercial ni económica que justificara recibir millones de dólares en transferencias bancarias. Eso no fue un error ni una coincidencia. Fue una decisión quirúrgica. Una joven sin perfil público, sin cargo político, sin ninguna razón para aparecer en ninguna investigación, convertida en el escudo financiero más discreto que el esquema de corrupción de Pemex tenía disponible. Y hay una capa de esta historia que ningún comunicado oficial tocó. Y es la más importante. Porque Hilda Susana no era la única en esta familia con un proceso encima. Emilio enfrenta prisión domiciliaria por agronitrogenados y Odebrecht. La madre de ambos enfrenta su proceso en libertad con vigilancia electrónica. Y esta noche, Hilda Susana quedó a disposición de la Autoridad Judicial Federal. 3 miembros de la misma familia, 3 procesos distintos, un solo esquema de corrupción que los atraviesa a todos, y nombres políticos que Emilio ya entregó que todavía no tienen orden ejecutada. Y justo aquí es donde esta historia deja de ser una noticia y se convierte en algo mucho más difícil de ignorar. Porque lo que Harfuch llevaba meses construyendo no era solo una orden de aprehensión con 6 años de antigüedad, era el retrato exacto de una mujer que confundió el anonimato con impunidad. Hilda Susana no era una improvisada, entendía exactamente lo que hacía cuando firmó los documentos de Tochos Holding Limited, pero se creía más inteligente que Harfuch, y esa arrogancia fue exactamente lo que Harfuch necesitaba para darle 3 golpes en silencio que ella nunca sintió llegar. Lo que esos 3 golpes revelan sobre cómo cayó esta noche en el aeropuerto cambia todo lo que estás a punto de escuchar. Mientras Hilda Susana vivía convencida de que su bajo perfil público la mantenía fuera del radar, Harfuch ya le había dado 3 golpes en silencio. 3 golpes que estaban desmantelando su escudo financiero desde adentro, capa por capa, sin que supiera que ya estaba perdiendo una guerra que ni siquiera sabía que había comenzado. No fue el tiempo lo que la traicionó, fueron esos 3 golpes de Harfuch los que en retrospectiva acabaron con ella y que cambian todo lo que estás a punto de escuchar. El primer golpe llegó cuando la AIC y la FECOC comenzaron a cruzar el expediente de Emilio contra los registros financieros internacionales de Tochos Holding Limited. Hilda Susana estaba tan segura de que una empresa en banco suizo era invisible para las autoridades mexicanas que nunca intentó desvincularse del esquema. Lo que no sabía es que los tratados de cooperación internacional llevaban meses abriendo esas puertas. Cada transferencia que creyó blindada quedó documentada. Primer golpe adentro del expediente. El segundo golpe lo dio Harfuch cuando Hilda Susana tomó lo que creyó era su decisión más segura. Convencida de que la extinción de dominio de la mansión de Lomas de Bezares cerraba su vínculo con el caso, mantuvo una rutina completamente normal, sin modificar sus movimientos ni sus salidas del país. Calculó que si el inmueble ya había sido entregado al gobierno, el capítulo estaba cerrado para ella. Lo que no calculó es que la extinción de dominio no cerraba su expediente, lo abría. Segundo golpe adentro del expediente, el tercer golpe fue el más costoso, y Hilda Susana lo activó convencida de que era su movimiento más inteligente. Con una orden de aprehensión vigente desde 2020 que nadie había ejecutado en 6 años, siguió viajando con normalidad usando el aeropuerto como cualquier ciudadana sin proceso encima. Calculó que 6 años, sin que nadie tocara esa orden, significaban que nadie la iba a tocar, que el tiempo era su mejor aliado,
que quien espera suficiente tiempo desaparece del radar. Lo que no vio es que cada registro de salida y entrada al país era un dato más en el expediente que Harfuch construía en silencio. Punto geográfico preciso, patrón de viaje documentado, fecha y hora verificadas cada vez que cruzaba los filtros del aeropuerto. Todo lo que Harfuch necesitaba para ejecutar la orden estaba ahora en una sola coordenada: la terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo que Hilda Susana diseñó como rutina inofensiva fue el último dato que cerró su propio expediente. Tercer golpe. Cerco cerrado. A las 9 de la noche del 2 de julio, agentes de la FGR, en coordinación con elementos de la SSPC y la CEMAR, comenzaron a tomar posición en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin uniformes visibles, sin vehículos identificados, distribuidos en una zona de alta afluencia donde nadie podía distinguirlos de cualquier otro viajero. El objetivo estaba dentro del perímetro, y no lo sabía. El operativo se diseñó para ejecutarse en una sola ventana de tiempo, sin posibilidad de abortar. Los accesos estaban cubiertos, los filtros coordinados en silencio con las autoridades del aeropuerto, y cada agente tenía una posición específica que cerraba el perímetro sin que el objetivo pudiera retroceder hacia ningún punto. Lo que hacía este operativo distinto a cualquier otro es que el error no era una opción. En un aeropuerto con cámaras y testigos, cualquier movimiento prematuro podía alertar al objetivo antes del contacto, y entonces ocurrió algo que no estaba en ningún protocolo. Cuando los agentes comenzaron a cerrar distancia, Hilda Susana se detuvo en seco. No siguió caminando. Se quedó quieta varios segundos mirando hacia un punto que los agentes no podían identificar desde su posición. No era la mirada de alguien que reconoce un conocido. Era la mirada de alguien que había detectado algo fuera de lugar y que estaba procesando si lo que veía era lo que creía que era. El centro de mando tuvo segundos para decidir si adelantaba el contacto o esperaba. La decisión fue esperar. 30 segundos de tensión absoluta en los que Hilda Susana siguió quieta sin moverse mientras los agentes mantenían posición congelada a metros de ella. 30 segundos en los que cualquier cosa podía romper el equilibrio. Luego ella dio un paso. Luego otro. Siguió caminando en la dirección que los agentes necesitaban que tomara para cerrar el perímetro sin testigos directos. Y en ese momento, el centro de mando dio la señal. Lo que ocurrió en los siguientes 30 segundos, nadie en ese aeropuerto lo vio venir. En los 30 segundos que siguieron a la señal del centro de mando, los agentes cerraron la distancia en silencio absoluto. Hilda Susana seguía caminando sin voltear cuando los primeros elementos se posicionaron a menos de 3 metros de ella. Lo que nadie en el centro de mando esperaba es que en ese momento exacto, una persona se interpusiera entre los agentes y el objetivo. Un hombre con maleta que cruzó el pasillo sin saber lo que estaba ocurriendo y que en ese segundo rompió la línea visual entre los agentes y Hilda Susana. 3 segundos de ceguera táctica que obligaron al centro de mando a tomar una decisión inmediata. Párate un momento aquí, porque lo que sigue es aún más perturbador que todo lo anterior. En esos 3 segundos en que la línea visual se rompió, Hilda Susana aceleró el paso. No corrió, aceleró. Un cambio de ritmo tan sutil que cualquiera en ese aeropuerto lo habría interpretado como alguien que lleva prisa para abordar su vuelo. Pero para los agentes que la monitoreaban, ese cambio de ritmo tenía un solo significado. Ella había detectado algo. No el operativo completo, pero sí suficiente para activar un instinto que llevaba 6 años dormido. El centro de mando tuvo exactamente 90 segundos para decidir si ejecutaba el contacto o esperaba. La orden fue esperar. Los agentes siguieron el ritmo de Hilda Susana sin reducir distancia ni aumentarla, manteniéndose en su perímetro invisible mientras ella avanzaba hacia una zona de mayor afluencia del aeropuerto. Lo que el centro de mando estaba calculando es que si el contacto ocurría en una zona despejada, el protocolo era más limpio y el riesgo de incidente con civiles era menor. Cada metro que Hilda Susana avanzaba era un metro más cerca de la zona que los agentes necesitaban, y ella caminaba directo hacia ella sin saberlo. Y entonces ocurrió algo que cambió el cálculo del centro de mando por segunda vez en menos de 5 minutos. Hilda Susana se detuvo frente a una zona de asientos, sacó el teléfono del bolso y comenzó a marcar un número. No estaba enviando un mensaje, estaba llamando. En tiempo real, con los agentes a metros de distancia y el perímetro todavía abierto. Si esa llamada salía el operativo entero, podía comprometerse en segundos. El centro de mando no esperó más. La orden llegó en 2 palabras. Contacto, ahora. Los agentes cerraron la distancia antes de que la llamada conectara. Lo que ocurrió en los siguientes 30 segundos en ese aeropuerto, nadie entre los viajeros que pasaban por ahí lo registró como algo fuera de lo ordinario. Eso era exactamente lo que el operativo había sido diseñado para lograr. Y lo que encontraron en ese teléfono cuando quedó bajo custodia federal antes de que la llamada saliera, es lo que nadie afuera de ese operativo ha descrito todavía. Los agentes cerraron la distancia antes de que la llamada conectara. Hilda Susana volteó cuando los primeros elementos se identificaron a menos de 1 metro de ella. No gritó,
no forcejó. Lo que hizo fue soltar el teléfono voluntariamente, extender los brazos y bajar la vista. No era el gesto de alguien sorprendido, era el gesto de alguien que llevaba tiempo sabiendo que este momento iba a llegar y que había calculado que resistir no tenía ningún sentido. El teléfono quedó bajo custodia federal antes de tocar el suelo. La llamada nunca salió. La orden de aprehensión que los agentes le leyeron esa noche había sido emitida en 2020. 6 años esperando en un expediente, mientras Hilda Susana seguía con su vida, seguía viajando, seguía cruzando ese mismo aeropuerto con absoluta normalidad. Lo que ella no sabía es que cada vez que cruzaba esos filtros, el sistema registraba su presencia y los analistas actualizaban su expediente. Harfuch recibió la confirmación de la captura minutos después. Una detenida. 0 incidentes. El número que intentó marcar nunca supo lo que estaba a punto de ocurrir. El número que Hilda Susana intentó llamar en los segundos previos a la captura es una de las piezas más importantes de todo este caso. No era un familiar ni un abogado. Era un contacto guardado bajo un apodo de una sola palabra en una agenda que los analistas de la FGR cruzaron contra sus bases de datos en las primeras horas después del operativo. Lo que ese cruce reveló conecta este caso con una dimensión que va mucho más allá de una prestanombres atrapada en el aeropuerto, y ese contacto todavía no tiene orden de aprehensión ejecutada. Entre las pertenencias de Hilda Susana, los agentes documentaron algo que no aparece en ningún comunicado oficial. Un sobre cerrado con 3 documentos impresos que los primeros analistas en revisarlos clasificaron de inmediato como material que no corresponde al perfil de alguien que simplemente recibió una cesión de derechos de su hermano hace 14 años. Documentos que sugieren que el papel de Hilda Susana dentro del esquema no terminó cuando Emilio dejó la dirección de Pemex en 2016, que siguió, que evolucionó, y que lo que la FGR tiene ahora en sus manos es considerablemente más pesado que el cargo original por el que fue detenida. Harfuch recibió el reporte del teléfono y el sobre esa misma noche. No convocó conferencia de prensa. No publicó nada en redes. Lo que hizo fue ampliar el perímetro de la investigación hacia una línea que hasta ese momento no existía en ninguna carpeta pública del caso Lozoya. Una línea que apunta hacia nombres que Emilio ya entregó como testigo colaborador y que en este momento saben que la captura de Hilda Susana significa que el expediente se está moviendo hacia ellos y ese movimiento todavía no tiene fecha pública. Lo que Harfuch tenía sobre la mesa esa noche no era solo la captura de una prestanombres con orden de 2020, era el primer movimiento visible de algo que llevaba meses construyéndose en silencio hacia una dirección que ningún reporte público había señalado todavía. Un teléfono con un contacto sin nombre, un sobre con documentos que extienden el papel de Hilda más allá de 2016, y una línea de investigación nueva que conecta este caso con nombres que Emilio ya entregó y que esta noche saben que el cerco se está cerrando. Cada pieza por separado es grave. Juntas apuntan hacia arriba, en la Ciudad de México, mientras Hilda Susana era procesada por la Autoridad Judicial Federal, la noche siguió con normalidad. El aeropuerto continuó su operación, los vuelos salieron y llegaron a sus horas. Nadie entre los miles de viajeros que cruzaron esa terminal supo lo que había ocurrido en uno de sus pasillos horas antes. Pero, adentro de las instalaciones de la FGR, algo que llevaba 14 años construyéndose en silencio, comenzaba a desarmarse en voz alta. Porque lo que los analistas tenían ahora sobre la mesa no era el expediente de 2012, era algo considerablemente más reciente. Y aquí es donde lo que parecía invisible dejó de serlo. Porque la captura de Hilda Susana no terminó con las esposas en el aeropuerto. Terminó con el inventario de lo que salió de ese operativo bajo custodia federal. Y ese inventario cuenta una historia que va mucho más allá del caso agronitrogenados y de una cuenta en banco suizo abierta hace 14 años. Lo primero que los analistas procesaron cuando accedieron al teléfono cambió el peso de todo lo que ya se había documentado esa noche. Lo que el teléfono de Hilda Susana reveló cuando los analistas lo procesaron no era el historial de una mujer que había cortado sus vínculos con el esquema de corrupción de su hermano en 2016. Era el historial de alguien que siguió operando. Mensajes con fechas recientes, contactos que no corresponden al perfil de ninguna actividad profesional o personal legítima, y un patrón de comunicación que los analistas identificaron en las primeras horas como consistente con alguien que no era una pieza periférica del esquema, sino un nodo activo dentro de algo que todavía está en movimiento. Eso no es todo, y eso que acabas de escuchar es el dato menor. Porque los 3 documentos del sobre cerrado que Hilda Susana llevaba entre sus pertenencias esa noche revelaron algo que detuvo todo en la sala de análisis. No eran documentos del caso agronitrogenados ni registros de Tochos Holding Limited. Eran documentos de una estructura financiera distinta, con nombres distintos y con fechas que no corresponden a la administración de Emilio Lozoya en Pemex. Fechas posteriores, mucho más recientes, y eso implica una sola cosa que ningún reporte oficial ha dicho todavía en voz alta. Lo que implica es que el esquema de corrupción que comenzó con agronitrogenados en 2012 no terminó cuando Emilio Lozoya dejó Pemex en 2016. Mutó.
Cambió de forma, cambió de nombres, cambió de estructura financiera, y Hilda Susana no era una reliquia de ese esquema original. Era una pieza activa de lo que ese esquema se convirtió después. Eso no es el perfil de una prestanombres que firmó documentos a los 21 años sin entender lo que hacía. Es el perfil de alguien que entendió perfectamente lo que hacía y siguió haciéndolo durante 14 años. Párate un momento aquí, porque lo que sigue es aún más perturbador que todo lo anterior. Porque entre los contactos del teléfono de Hilda Susana, los analistas identificaron un número que ya había aparecido en otro expediente completamente distinto de la FGR. Un número que no tiene ninguna conexión pública con la familia Lozoya, ni con el caso agronitrogenados, ni con Pemex. Un número que pertenece a alguien que en este momento tiene un perfil público completamente limpio, y que en las próximas horas va a enterarse de que su nombre apareció en el teléfono de Hilda Susana la noche de su captura. Y ese alguien no está en ninguna lista de investigados que sea pública. Cada objeto asegurado esa noche dejó de ser evidencia de lo que Hilda Susana hacía y se convirtió en evidencia de quién estaba operando junto a ella. Porque los documentos del sobre revelaron algo que los analistas tardaron horas en procesar. Una estructura de empresas en 3 jurisdicciones distintas, ninguna de ellas en México, con movimientos financieros que los sistemas de rastreo internacional comenzaron a cruzar contra bases de datos de cooperación bilateral desde las primeras horas después del operativo. No era un esquema de 2 personas. Era una arquitectura financiera diseñada para sobrevivir aunque cayera cualquiera de sus nodos visibles. Y fue ese hallazgo el que reencuadró todo lo que ya se había asegurado esa noche. Porque lo que comenzó como la ejecución de una orden de aprehensión de 2020 contra una prestanombres, empezó a verse como algo de una escala completamente distinta desde el momento en que los analistas cruzaron los documentos del sobre con los contactos del teléfono. Lo que encontraron no era el archivo de una mujer que guardaba recuerdos de un esquema pasado. Era el mapa operativo de algo que sigue funcionando. Y ese mapa tiene nombres que Emilio Lozoya ya entregó como testigo colaborador hace años y que todavía no tienen una orden ejecutada. Harfuch los tiene. Y esta noche dio el primer paso visible hacia ellos. Hay algo que las autoridades saben sobre el alcance real de este caso y que todavía no han dicho en voz alta. Porque si los documentos del sobre muestran una estructura financiera activa con fechas posteriores a 2016 en 3 jurisdicciones internacionales, la pregunta que los analistas llevan horas construyendo no es sobre Hilda Susana. Es sobre quién diseñó esa estructura después de que Emilio cayó, quién la mantiene activa y quién recibe lo que esa arquitectura financiera sigue moviendo hasta hoy. Esa respuesta existe, está en el expediente, y cuando salga va a cambiar completamente la escala de lo que creías que era el caso Lozoya. Lo que venía ahora era distinto a todo lo anterior, porque la captura de Hilda Susana no era el cierre de un caso de corrupción que comenzó en 2012. Era la apertura de algo que Harfuch lleva meses construyendo en silencio hacia nombres que todavía no han aparecido en ningún comunicado oficial. Una estructura financiera activa en 3 jurisdicciones. Un contacto con perfil público limpio en el teléfono, documentos con fechas posteriores a 2016. Todo apunta en la misma dirección, hacia arriba. Y lo que hay arriba todavía no tiene esposas. El dinero que Pemex pagó de más por agronitrogenados no era dinero abstracto, era dinero de todos los mexicanos. Era el presupuesto que debía ir a mantenimiento de refinerías, a exploración petrolera, a salarios de trabajadores, a proyectos de infraestructura energética, que nunca ocurrieron porque ese dinero tomó otro camino. Viajó a cuentas en Suiza. Se convirtió en mansiones en Lomas de Bezares. Financió estructuras que 14 años después siguen operando, y las familias mexicanas pagaron esa factura sin saberlo. Cuando Harfuch habló después de esta captura, no improvisó una sola sílaba. La declaración fue esta: la FGR ejecutó una orden de aprehensión contra una persona vinculada al caso agronitrogenados por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las investigaciones continúan y se trabaja para establecer el alcance total de la red. Analicemos esas palabras porque ninguna fue casual y cada una tiene 2 destinatarios distintos. Dijo vinculada al caso agronitrogenados. No dijo integrante de la familia Lozoya, no dijo hermana del exdirector de Pemex. Vinculada al caso. Esa construcción es deliberada y tiene un peso jurídico específico. Harfuch no está describiendo a Hilda Susana como un accidente familiar, ni como alguien arrastrada por las decisiones de su hermano. La está describiendo como una pieza del caso en sí misma, con responsabilidad propia, con rol definido, con una participación que la FGR puede probar independientemente de lo que Emilio haya hecho o dejado de hacer. Dijo para establecer el alcance total. No dijo conocemos el alcance, dijo establecer. Presente activo, trabajo en curso. Esa palabra no estaba dirigida a los medios ni a la opinión pública. Estaba dirigida a alguien que en este momento lee esa declaración sabiendo exactamente qué hay en esos documentos y en ese teléfono. Alguien que entiende que establecer el alcance total significa que su nombre ya está en el expediente y que lo único que falta es la firma en la orden. Harfuch no necesitaba decir más.
Con esa frase dijo todo lo que necesitaba decir. Gilda Susana Lozoya Austin está esta noche a disposición de la Autoridad Judicial Federal. 3 miembros de la familia Lozoya con procesos encima. Una orden de 2020 finalmente ejecutada. Pero lo que la captura de esta noche dejó sobre la mesa no es el cierre de un caso de corrupción que comenzó en 2012. Es el mapa más completo que esta investigación ha tenido desde que Emilio abrió la boca como testigo colaborador. Una estructura financiera activa en 3 jurisdicciones. Un contacto con perfil público limpio. Documentos con fechas posteriores a 2016. Todo apunta hacia arriba. Y lo que hay arriba todavía no tiene esposas. ¿Quién diseñó la estructura financiera que siguió operando después de que Emilio cayó? ¿Quién es el contacto de perfil público limpio que aparece en el teléfono de Gilda Susana la noche de su captura? ¿Cuáles de los nombres que Emilio entregó como testigo colaborador son los que Harfuch tiene ahora en el siguiente expediente? Esas respuestas existen. Están en el expediente. Y cuando salgan van a cambiar completamente la escala de lo que creías que era el caso Lozoya. Porque lo que viene después de esta captura no es una pausa en la investigación. Es la aceleración de algo que Harfuch lleva meses construyendo en silencio hacia los nombres que están en la cima de este esquema. Expresidentes, exsecretarios, senadores que Emilio ya nombró y que esta noche saben que el cerco se movió un paso más hacia ellos. El próximo video va a reconstruir exactamente qué sigue después de la captura de Gilda Susana y por qué lo que ocurrió esta noche en el aeropuerto es solo la primera pieza visible de algo que todavía no terminó. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no se acabó. Suscríbete. Lo que viene es más grande que todo lo que acabas de ver.